Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis. Aunque aquí ponga CRON, en realidad estamos, como lo voy a poner, no sé por qué está puesto CRON, LRN. Con esta compañía, lo ves, K12 Inc. Que estamos con esta compañía. Una compañía que yo, a ver, ¿por qué no se pone esto en velas diarias ahora? Antes estaba presentando el mismo problema. ¿Estos no son velas diarias o sí? Estos no son velas diarias. Bueno, había dicho que al día siguiente de la cotización voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa y es cargar la página de nuevo. Porque de verdad no sé por qué tengo puesto que no, o sea, no se puede poner la vela diaria, así que un momento, ¿no? Que he tenido aquí ciertos problemas. LRN. A ver si ahora sí consigue ponerse. Aquí tenemos, había dicho yo en el vídeo anterior de análisis que tanto si sube como si baja iba a rondar los niveles del cierre del día de ese día. Es decir, si cierra por ejemplo a 10.77, pues que el próximo día, es decir hoy, iba a rondar esos niveles también, y efectivamente ha rondado los niveles superiores, así que bastante bien por ello. ¿Qué hace el stock una vez cumple esto? Pues normalmente el tercer día es el decisivo, o rompe un poco para arriba o bien rompe hacia la baja. Pero el segundo día, por lo que hemos visto, está bien el análisis hecho porque se ha cumplido lo que se comentó, y ahora a ver lo que hace en el tercer día. Y también comentaron que en las velas de 5 minutos pues podemos ver con el Fibonacci temporal aquí cómo nos indica la bajada, aquí cómo nos indica la bajada perfectamente, y aquí también cómo nos indica también la bajada perfectamente, así que muy bien. También tenemos para ver CMTA, un stock que podemos ver que ha conseguido recuperar, o que al menos casi ha recuperado hasta el retroceso de Fibonacci, y vemos cómo ha conseguido bajar bastante, ¿no? Después de esta vela, cómo al final del día ganaron los vendedores sobre todo, y cómo hoy el día es completamente bajista, ¿no? ¿Hasta dónde creo que puedo llegar? Que puedo llegar, perdón, pues hasta esta línea azul, que es la 12.84, ¿no? Que es esta línea, este máximo, ¿no? Que también toca con esta. Así que yo creo que es un buen lugar para poner un soporte, ¿no? Sobre todo. Y esto es un poco una review en general. LRN, CMTA. Ahora vamos a ir con otros tres stocks. Estamos aquí con CGC, TLRY y CRON. Son stocks con los que siempre estoy teniendo en cuenta con el tema de la legalización de marihuana en Canadá. Y vemos que obviamente no les ha sentado bien porque han bajado, sobre todo han tenido caídas. Parece que ahora se están recuperando un poco, pero vamos a ver si consiguen recuperar del todo, básicamente, ¿no? Y a ver si consiguen recuperar y entrar con largo. En CMTA pienso que va a seguir bajando y tocar la línea de soporte que comenté. Y LRNA, aunque pone aquí otra cosa, Dios santo, la compañía que estábamos hablando antes, pienso que tanto puede despegar hacia el alza como la baja. Eso es lo que pienso. Esto es el análisis técnico de los 5 stocks, y ahora le daré paso al vídeo en inglés. Hello everybody, William, and today we are in another analysis video. Today we are going to analyze many stocks. The first is K12 Inc. LRN. In the last video I've said that today it was going to move around the close of yesterday around these levels, 2080 around these levels, and now we have the price of the stock at 20.73. So I could say that I daily, because this is something that I've said it was going to do, and it did it. And now what we have to focus, what we have to keep in mind, the third day is more important because it have to break, and I'm talking in both sides. Just it have to rocket in the next day, or it have to crack. It have to it has to fall down. So the third day is the more important. That's my analysis. So I'm going to look for buy signals and for short sell signals. For example, the next one is CMTA, a stock that you can see
it had just like a crack from 14.83 to 13.19. He was able to recover even to the yellow zone of Fibonacci. Or not. Yeah, he was able to recover. We can see the upper shadows over here. So where's the level that he can touch tomorrow? This blue line, the the support line, and is at 12.84. So I think it's going to touch that line. It's an important support line. So I will look for sell signals for this stock. And another three stock that I always keep an eye on them: CGC, TLRY, and CRON. You know all the news about the law, about the cannabis law of Canada, about the recreational use of cannabis in that country. They haven't had good days after that news, but I think we are going to have the day that they have to bounce. We can see, for example, this day from 37.22 to 39.10, for example, in CRON, 7.64 to 8.09 for fortunately in TLRY. That little bounce, we didn't have it, so I will look for buy signals in these three stocks, right? So that's what I think they have to bounce, right? At least once, because from that news they have to recover just a little bit, because the only thing that they were doing all these days is just falling down. Well, that's my point of view, and with all of this I will end up this analysis video. I hope you enjoyed it, and see you in the next one.